Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para esta edición en este canal de YouTube, Un Venezolano Informa, en la que lamentablemente me toca informar y hasta analizar incluso un hecho que ha sido una tragedia que no puede evitarse, una tragedia producto de una fuerza contra la cual nadie en la existencia, ningún ser humano puede luchar. Algo impredecible. Suena simple, pero a la vez las consecuencias que genera son tan complejas que es inconmensurable e incalculable la cantidad de daño que puede causar y que causó. Hablo del lamentable terremoto que ocurrió en Italia. La frase lapidaria que me ha llamado la atención con respecto a este suceso, a esta tragedia y que resume todo el desastre y precisamente la tragedia en la que se vio sumergida Italia es esta: la mitad del pueblo ya no está, así lo dijo un ciudadano italiano. Al menos 250 muertos, aunque la cifra, se tiene conocimiento, se ubica actualmente en 290 muertos. Para este momento eran o había 250 muertos por el terremoto de magnitud 6.2 en el centro de Italia. Varios movimientos sísmicos se sacudieron en la madrugada del miércoles 23 4 de agosto el centro de Italia, dejando cientos de muertos. Según informaron autoridades italianas, la cifra de fallecidos para ese momento alcanzaba los 250. Se hablaba inicialmente de unos 3, 10, subió a 60, actualmente se ubica en 290 muertos. Además hay cientos de personas heridas, exactamente 350 personas heridas. Los equipos de rescate en el centro de Italia continúan con su tarea en busca de sobrevivientes en las provincias de Umbria, Lazio y Marche. Según informó el Instituto Geológico de Estados Unidos, el principal sismo de magnitud 6.2 en la escala de Richter ocurrió a las 3:36 AM, 3:36 de la madrugada, hora local italiana, a 10 kilómetros de la localidad de Norcia y no lejos de Perugia. En tiempos difíciles, Italia sabe qué hacer. Esto lo aseguró horas después del terremoto el primer ministro italiano Matteo Renzi, quien se comprometió a que ningún italiano que lo necesite quede sin ayuda. Expresiones de solidaridad y ayuda han estado llegando desde el extranjero. La canciller de Alemania, Angela Merkel, y líder de la Unión Europea, declaró durante una rueda de prensa en Estonia, donde se encontraba de visita, que su país está dispuesto a proveer cualquier ayuda que Italia necesite. Las imágenes que estamos viendo son horrendas. Estaremos listos para hacer todo lo que podamos para ayudar a Italia si lo necesita, y nuestros pensamientos están con la gente de la región hoy, expresó Merkel. Personalmente, aquí es donde toda unión, por más política, geopolítica o estratégica y diplomática que sea, como la Unión Europea, se evidencia y se pone en tela de juicio y se evalúa para entender si realmente hay una unión, porque la Unión Europea va más allá y debe ir más allá de lo político, lo geopolítico, lo diplomático, lo económico, lo comercial. Debe ir también hasta lo humanitario, hasta lo humanista. Y aquí se puede o se presta el escenario, lamentablemente tiene que ser este escenario, fue este escenario, para demostrar que la Unión Europea debe ser una unión más allá de una unión política integracionista, una unión humana. Demostraciones de solidaridad por parte de los líderes políticos y también de la sociedad civil de los países y estados miembros de la Unión Europea. La mayoría de las muertes reportadas hasta ahora son de la villa de Pescara del Tronto. La cula se derrumbó. Se teme que el número de muertos siga en aumento. Una familia de 4 personas fue hallada bajo los escombros en la ciudad de Accumoli, según había informado el alcalde de la población, Stefano Petrucci, a la cadena italiana RAI Italia, RAI Italia. Uno de los principales pueblos afectados fue Amatrice, de unos 3.000 habitantes. Sí, fue el más afectado hasta donde se tiene registro. El movimiento sísmico fue relativamente superficial, ya que su centro estuvo a unos 10 kilómetros de profundidad, no muy lejos de la capital, Roma. Perros detectores, removedores de escombros y otros equipos están llegando a la zona del sismo para colaborar con los esfuerzos del rescate. Carpas y comedores estaban siendo instalados alrededor de las principales ciudades. Se mostraba también la ayuda en cuanto a alimentación a aquellos sobrevivientes heridos. Una niña de aproximadamente unos 9 años había sido rescatada de entre los escombros por parte del equipo de rescatistas. Hay que mencionar 3 regiones importantes porque el movimiento telúrico afectó principalmente a 3 regiones.
Umbría, Lazio y Le Marche. Se sintió desde Bolonia en el norte hasta Nápoles en el sur de Italia. Más de 80 réplicas se han encendido, pues habían encendido hasta la mediodía del miércoles, pero según se puede observar en imágenes cartográficas y mapográficas, el terremoto, el movimiento telúrico fue muy moderado, extremadamente moderado en Roma, Perugia, pero la intensidad fue aumentando de leve hasta junto a Accumoli, que ya estaba en una escala intermedia en cuanto a grado de severidad, pero fue muy severo en Accumoli y en Amatrice, extremadamente severo en la región de Accumoli y muy severo en Amatrice, según se puede observar en la gráfica. Decenas de heridos habían sido llevados a hospitales. 2 niños de 4 y 7 años fueron rescatados debajo de los escombros, según un reporte de la agencia ANSA. Los rescatistas continúan trabajando en terreno para buscar sobrevivientes. Testigos reportan que se escuchan ruidos y llantos debajo de los escombros. El alcalde de Matrice, Sergio Pirozzi, declaró que numerosos edificios se derrumbaron y que había gente atrapada en los escombros. La mitad del pueblo ya no existe. La gente está bajo los escombros, lamentó el líder político del pueblo, Sergio Pirozzi. Pero sin duda alguna se emitió una alerta roja, porque en su audiencia semanal de los miércoles, cuando sale a saludar a los fieles, el Papa Francisco, quien reside en Italia precisamente, como ya es muy bien sabido, le pidió a la multitud orar por las víctimas y sobrevivientes del terremoto. Estoy muy triste, dijo el líder de la Iglesia Católica frente a miles de personas en la plaza de San Pedro. Cabe destacar que en 2009 un terremoto de magnitud 6.3 registrados en la región de L'Aquila dejó más de 300 muertos. Un representante de Protección Civil de Italia le dijo a la cadena televisiva RAI que aunque la intensidad es equiparable, golpeó en una zona menos poblada. Claramente se debe iniciar una serie de medidas de emergencia que vayan más allá de la alerta que declaró el gobierno italiano al haber declarado un estado de emergencia nacional. Pero el estado de emergencia debe centrarse también desde una perspectiva internacional. Sería pertinente que la ONU enviara una misión humanitaria y que hubiera una contingencia, precisamente de un programa clave de la ACNUR, una zona de contingencia para trasladar esa ayuda humanitaria más focalizada con representantes de la ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, junto con la Cruz Roja Internacional, a las zonas más afectadas como Accumoli y Amatrice, junto también con la Guardia Costera o la Guardia Costera en español, la Guardia Costera italiana, para iniciar una zona de contingencia en emergencia en intensidad en cuanto a búsquedas y rescate, para que en conjunto con un paquete de emergencia enviado por la Unión Europea de miles de millones de euros se pueda iniciar la reposición por lo menos de el conjunto de actividades de búsqueda que se deben seguir realizando, para que posteriormente ya el gobierno italiano, una vez haya saldado esta deuda de rescate humano, rescate humanitario, pueda rescatar la infraestructura, recuperar la infraestructura que perdió. Y así el primer ministro hacer valer esas palabras que pronunció al decir que en momentos de crisis, en momentos de tragedia, Italia sabe qué hacer. El mundo mira a Italia, el mundo ora por Italia, y sin duda alguna, hoy por hoy la Unión Europea debe, más allá de una unión política, consolidar una unión humanitaria para velar por Italia y por cualquier país del bloque que necesite la ayuda, y que llegue en algún momento, ojalá y esto no ocurra, pero es impredecible, llegue a sufrir o a experimentar una tragedia natural como esta. Así están las cosas en Italia.